Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar nuestro camino, ¿no? Que nos va a llevar a el concepto de lo que es el contenedor y todos los efectos que ha tenido o que tiene básicamente en lo que se relaciona el comercio internacional. Habíamos planteado el día de ayer en nuestras primeras dos sesiones, ¿no? En la primera sesión, que pues el contenedor prácticamente es un elemento o una herramienta que hoy día está copando el comercio internacional por su versatilidad, por ser una herramienta sumamente útil para llevar las mercancías, diferentes tipos de mercancías en las mejores condiciones posibles, desde el shipper, que es el embarcador, o también puede decirse el exportador, hasta el consignee, que es el importador, es el dueño de la carga finalmente. Dentro de toda este vorágine de situaciones presentadas como el contenedor, pues nos tocó ver ayer en la última parte lo que eran los riesgos, bueno, las amenazas que a través de una casuística que fue objeto de un estudio de la Organización Marítima Internacional, llevó a unas conclusiones muy importantes, que esas fueron transmitidas a quienes están inmersos dentro de las normativas de la OMI. Y esas fueron las que ayer estuvimos conversando en lo que respecta a la cadena logística, ¿no? Vimos el tema relacionado con lo que se llama la cadena, digamos, el almacén del exportador, ¿no? Eh, También el operador logístico, que es el transportista, que va a llevar la carga tanto al almacén temporal como después también al terminal portuario. Los efectos en la cadena, en el almacén temporal, o también llamado almacén extraportuario, que es la infiltración, robos, contaminación, las conspiraciones que existen en ellas, en el transporte terrestre, los robos, la infiltración, en el terminal portuario, que digamos podríamos decir que es la fase más álgida de toda la cadena logística, donde ya se suman una serie de factores como la contaminación, el terrorismo, lavado de activos e infiltración, ¿no? Dijimos que para nosotros era de suma importancia lo relacionado con lo que era la contaminación de la carga, porque esa es una debilidad que tenemos en nuestro país y que esté en proceso, porque no la hemos combatido aún, esté en proceso de poder de atenuarse, ¿no? De poder simplificarlo y llevarlo al mínimo riesgo posible. Pero es que el contenedor en sí, como estructura, es una estructura que tiene debilidades. Si bien es cierto, todos coincidimos en que es una fortaleza para el comercio internacional, también es cierto que tiene debilidades, y debilidades que son, en cierto modo, son bien aprovechadas por digamos, los cárteles que ya, como hemos comentado, están insertos en nuestra sociedad, en nuestra nación, en el Perú. Básicamente ellos están ubicados en la zona centro y norte centros poco sur y norte de la selva peruana, donde se han inquistado de modo tal que planean o ejecutan estrategias que les permite la salida por los puertos de alcance nacional. Es más, hoy en día, de acuerdo a los últimos datos de lo que significa el tráfico ilícito de drogas en el Perú, en el mapa digamos, de lo que se llama el progreso del tráfico ilícito de drogas, ya se ha incrementado hacia la selva norte, en su salida por la IRSA norte, hacia el puerto de Paita, y también por el puerto de Chimbote, ¿no? Que se han incrementado con respecto al año 2019, de modo tal que ese promedio de 400 toneladas al año, en un promedio aproximado eh, de 12, 13 toneladas al año, un promedio de 1 tonelada mensual, evidentemente está en camino, se está ejecutando, ¿no? El punto importante también es en el tema del terminal portuario, en el embarque de la carga, y acá consideramos también la vía aérea, pero en realidad el tema, digamos que tendría que ser, o es definitivamente más productivo para ellos, es la vía marítima, por la cantidad de volumen de contenedores que se manejan.
El contenedor es el elemento más débil y al cual tenemos que darle un cuidado mucho más puntual. En la parte aérea, más bien, como el trámite logístico es más corto, porque pasa de frente de la terminal aérea a un almacén y del almacén directo a la aeronave. O sea, el tramo logístico es más corto que en la parte marítima porque tiene que pasar por una zona de transferencia de carga desde el ingreso de la terminal hasta que llegan a la nave. Es todo un tema de transferencias de carga, por lo tanto, en ese sentido, pues digamos, posible, como se ha visto en la casuística, que la contaminación de la carga vaya por la vía marítima en mayor volumen. Obviamente ya tenemos después el almacén, los terminales portuarios en destino, ¿no? Y tenemos también el transporte en destino y finalmente la fábrica o el almacén del importador, ¿no es cierto?, en el cual se va a ver reflejado finalmente el producto, ¿no? El producto en el sentido de que no le va a llegar el producto que originalmente se solicitó, porque hubo una apertura del contenedor en el camino, porque hubo una clonación de puertas, porque hubo una clonación del propio contenedor, porque hubo ciertas irregularidades que al final el que va a ser perjudicado es el importador, ¿no? Entonces, esas eran las amenazas y riesgos con respecto, para hacer un review muy pequeño de lo que hicimos el día de ayer. También la OMI se ha preocupado en ponerle, vamos a decir, un sello de garantía a lo que son las amenazas del contenedor. Ya que en el tiempo vamos viendo que en un inicio fueron 2 o 3, pero en el tiempo fueron incrementándose, ¿cierto? A tal punto de que podemos observar, en lo que vemos aquí, es que la amenaza del contenedor está marcado por el narcotráfico, y otros actos de interferencia ilícita, como por ejemplo el terrorismo, el sabotaje, las amenazas de bombas, el secuestro, ¿no? Las armas. Cuando hablo aquí de secuestro, hablo, por ejemplo, de lo que sucede con digamos, con la desaparición de los contenedores cuando se encuentran en origen o a veces cuando se encuentran en destino. Y eso tiene una explicación, porque los transportes logísticos que llevan el contenedor hacia los diferentes destinos en tierra, ¿no es cierto?, no tienen las características técnicas que deben tener. ¿A qué me refiero con características técnicas? Me estoy refiriendo básicamente a tener un GPS para el control satelital de su ubicación y una hoja de ruta que es obligatorio para saber, así se asienta, en qué lugar, de acuerdo a la posición que me dé el GPS, dónde se encuentra el vehículo. La hoja de ruta justamente está hecha para entablar esa ruta, ese camino que va a llevar al vehículo desde el inicio de su trayecto, que puede ser la terminal portuaria, hasta el almacén temporal, y después del almacén temporal, pues, una vez hecha la nacionalización de la misma, hacia el almacén del importador, ¿cierto? Entonces, es importante este tema porque no todas las empresas en todos los países, digamos, toman este tema de las especificaciones técnicas del vehículo del transporte me refiero, o del truck container, si quieren llamarlo así, como un aspecto importante para minimizar, para amenguar, atenuar esta amenaza, ¿no? Y no lo toman porque simplemente pues creen que el vehículo va a estar seguro, pero no es así. Ya es así como que en este tema, pues se lo solicita, por lo menos en lo que respecta a Latinoamérica, se solicita una certificación BASC, ¿ya? BASC es una certificación de seguridad que en sus letras se denomina Business Alliance for Secure Commerce, Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Esta certificación le da aquí al usuario la seguridad de que está tratando con una empresa que cumple los estándares, digamos, con los estándares para la transferencia de la carga en toda la cadena logística, pero con la seguridad de que es una empresa que ha sido auditada por BAS, que tiene la certificación de BAS, que es la seguridad en la cadena de suministros. ¿No es cierto? Que es un complemento, obviamente, de la cadena logística.
sea, aquí vamos a hablar que el VASC es un elemento importante, pues sí es un elemento importante porque eso le va a quien contrata o a quien, digamos, contrata los servicios de un tercero y tiene esa certificación, pues puede tener la plena seguridad de que esta empresa ha sido auditada por VASC, ¿no? Y que le da esa, digamos, seguridad de que su carga va a ser transportada con el máximo de las medidas de seguridad posibles, de acuerdo a las normas y estándares de la misma, hacia al destino que corresponda. Esto es en el tema de secuestros, lo pongo como puntual porque es algo que sucede y la casuística nos dice que hay una, digamos, una gran, no vamos a decir, es una amenaza constante que existe, sobre todo en México, por ejemplo, en el puerto de Veracruz hay bastantes secuestros de contenedores. Obviamente que estamos hablando de un país que tiene en sí, digamos, los cárteles del tráfico ilícito de drogas más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, el tráfico de contenedores, el secuestro de contenedores, se da de manera más, más fluida, vamos a decir así, o más seguida, con mucha continuidad. Entonces, y ellos pertenecen a BASC. Entonces, digamos, los procesos que tienen procedimientos, esos los tratan de cumplir con el mayor énfasis posible. Sin embargo, aquí existe, pues, pues, el narcotráfico compra cadenas logísticas completas, ¿no? Me refiero a las personas. Entonces, esa es la gran lucha que existe hoy en día en el mundo, incluyéndonos nosotros, obviamente, como primer país exportador de clorhidrato de cocaína, pues nos convierte en un lugar pues muy anhelado por cualquier cártel para poder llevar el producto hacia la costa y sacarlo por mar. ¿Cierto? El Perú, no se olviden que dijimos que aquí el kilo de clorhidrato de cocaína tiene un costo de $1.500 y en Estados Unidos $15.000. He puesto en la entrada de Europa, que es España, 40.000, puesto en Asia 80.000 y algo más, y he puesto en Oceanía $120.000 el kilogramo de cocaína. Entonces, por eso es que esos cárteles de México, de Colombia especialmente, algunos venidos de Bolivia, más pequeños, pues se han enquistado en nuestra sociedad, en nuestro territorio, y aquí pues a ellos les conviene más fabricarlo con $1.500 que comprarlo en $15.000. Entonces, por ese tema es que tenemos ahorita toda esta inseguridad que se ve reflejada en el día a día en la sociedad civil, ¿no? Después tenemos las armas, municiones, explosivos, sustancias químicas, ¿no? Contrabando de mercancías, el patrimonio cultural, el tráfico de recursos naturales y lo que está en azul, primera instancia vimos el narcotráfico, lo que he puesto en azul, lo que figura aquí en ese color, es aquellos que nos involucra necesariamente a nosotros, al Perú. Entonces, aquí lo que vemos es el narcotráfico, ya sabemos cómo funciona esta red de narcotráfico, ¿no es cierto? Lo hemos explicado detalladamente. También vemos lo que se relaciona con el lavado de activos. Sabemos que el lavado de activos es, obviamente, aquellos activos que tienen como punto inicial el narcotráfico o el narcotráfico o la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, digamos, este punto a nosotros también nos toca con una gran, digamos, en los últimos años, una gran cantidad de, digamos, de tangibles que se han adquirido a través del narcotráfico. Justamente, ¿y eso por qué? Porque de por medio está, digamos, el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico y ese dinero, pues, convertido en bienes muebles, más que nada, y que van a ser posteriormente, pues, traficados, vendidos, ¿no es cierto? Pero es dinero que viene, dinero ilícito, ¿no? Después tenemos la inseguridad informática. Voy a hacer énfasis aquí porque todos sabemos que las empresas, si no es el 100%, puede ser 98, 99% de las empresas hoy en día trabajan toda su actividad comercial basada en lo que significa digamos, el tema de la informática, de la tecnología de la información. Trabaja con software de diversa tipología que van a contener, digamos, todo lo que la empresa representa. Cuando digo la empresa representa,
Me refiero a, pues, la información relacionada con el diseño del layout, o sea, el diseño de toda la infraestructura de la empresa. eh, Tiene información de, digamos, la parte comercial, clientes, proveedores, tiene la información de los contenedores que entran y salen, o los que van a entrar, porque eso, con un contenedor, una serie de contenedores van a entrar, esto tiene que ir eh, en información al gerente comercial de la empresa para que éste a su vez tome las medidas de precaución necesarias para poder recibir estos contenedores y poderlos ejecutar digamos, la fase de contenedorización. Aquí también está la información de todos los colaboradores administrativos y operativos que están en la terminal, de modo tal que el narcotráfico pueda ellos mismos segmentar, ¿no?, aquellos que tienen alguna vulnerabilidad, porque dentro de lo que respecta a lo que es, digamos, los colaboradores de la empresa, pues ellos ven quienes tienen más necesidades, dónde viven, ¿no es cierto?, qué es lo que hacen, y pues son los más, digamos, una de las debilidades de la empresa en cuanto a que podría ser captado por el narcotráfico para, por una remuneración, no, por una contraprestación económica, pues brindar información respecto a lo que significa la empresa, cuánto o cómo lo mueve, en qué, cuál es digamos, su ciclo comercial y cómo es la actividad que desarrollan toda la parte estratégica de la empresa, es decir, los órganos de línea conformados por las gerencias y la parte estratégica conformada por el gerente general y el CEO, si lo existe en la empresa. Otro tema importante en el tema de la seguridad informática es básicamente el ahora tener o la obligatoriedad de cambiar las claves informáticas cada 3 meses. ¿Por qué? Porque BASC, como, digamos, un órgano normativo independiente, porque es sin fines de lucro, ¿no? Lo que necesita es que para tener una seguridad de que, digamos, la información que tenemos de la empresa no va a ser perdida en el tiempo, pues se sugiere que, o se le indica a la empresa que tiene que cambiar sus claves cada 3 meses. Inclusive cuando un colaborador se levanta de su escritorio, pues el screen debe ponerse en blanco y pedir una contraseña. Esas contraseñas se cambian cada 6 meses. Y la contraseña de la empresa se debe cambiar cada 6 meses o cada año de acuerdo a lo que la empresa indique. ¿Ya? Eso se tiene que hacer de todas maneras. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué? Porque existe en el mercado dos tipos de vulnerabilidad de la parte de la tecnología de la información. Con esto que quiero resumir, toda la información de la empresa, de los contenedores, la carga y los almacenes y la parte de la organización, están en la parte informática. Ya no se lleva eso nada en papeles prácticamente. Entonces, aquí ya debemos de tener bastante cuidado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene dos peligros. Uno, que son los hackers, y lo otro, que son los hackers, los crackers. El hacker, ¿qué significa tener un hacker? Es la, digamos, la, posibilidad o la, digamos, la injerencia de un tercero que puede ingresar al sistema, pero básicamente para anular la información que existe de la empresa. Es así como ha habido bloqueos, inclusive de órganos del Estado, del mismo Ejecutivo, ¿no es cierto?, que les han blanqueado la pantalla de sus, digamos, los softwares y no han podido ver la información. Digamos, esto de acuerdo a lo que nos dice la teoría, ¿no? Y también se ha visto en la práctica, obviamente, hay casuística al respecto. Esto se hace sin fines delictivos, simplemente por el hecho de blanquear la página web de la empresa e impedir que ingresen para poder ejecutar sus actividades cotidianas con respecto a lo que es la parte comercial, ¿no? Y el cracker que es, sí, un elemento extraño, un tercero, que ingresa al sistema del software, ¿no? Y que va a provocar digamos, el total blanqueo de la pantalla
digamos, de los sistemas de información de la empresa, pero esta vez sí lo hace con fines ilícitos, es decir, robar o sustraer información de la empresa, sobre todo, y entre comillas, de los contenedores, porque los contenedores tienen un número de serie, y de los precintos de seguridad, que también están dentro de la parte que se lleva en la parte de la seguridad informática de la empresa. ¿Para qué? Porque a ellos esos contenedores, de acuerdo digamos, a la estrategia que ellos tengan, van a poder ser clonados en alguna forma, incluyendo los precintos de seguridad. ¿No es cierto? No solamente los contenedores propiamente se clonan también las puertas, sobre todo aquella puerta donde vamos a ver más adelante, donde está el número, los dígitos de control del contenedor. Y también los precintos de seguridad. Se clonan los precintos de seguridad. ¿Sí? Entonces, de tal manera que a veces es imposible visualizar, ¿no es cierto?, cuál es falso o cuál es verdadero, ¿no? Lo hacen de tal manera de que, pues, obviamente, si uno pretende sacarlo, el que está clonado lo va a poder sacar con mayor facilidad, ¿no? Pero lo que se ha visto en la casuística es que normalmente cuando ha habido estos temas de clonación de puertas, por ejemplo, de contenedor, es que el número de registro del contenedor tiene 4 letras, 6 números y un dígito de control que está en cuadradito blanco. Me imagino que ustedes lo han podido observar cuando han visto un contenedor, ¿no? Que sí lo vamos a ver, obviamente. Van a poder observar que el último, que está en un cuadradito blanco, es el dígito de control. Ese dígito de control, por ejemplo, que debería ser 3, ¿no es cierto? Es 6. Entonces, ¿cómo se puede o cómo podemos nosotros saber si está bien o está mal? Pues hay el desarrollo de un algoritmo que nos va a permitir poder saber si es el contenedor adecuado o no es el contenedor adecuado. O sea, esa es vamos a decir, es una señal para quien lo ve desde afuera, saber que ese es el contenedor que está clonado. Ese es el contenedor que tiene el ilícito en su interior. Que puede ser también contrabando, ¿eh? Puede ser contrabando, o sea, pero nos vamos a lo que nosotros, a nuestro mal, a nuestra debilidad, el tráfico ilícito de drogas. Entonces, como hemos visto, el tema de la seguridad informática es un tema que se debe manejar con mucha cautela, porque es ahí donde está la mayor debilidad de las empresas. Aquí no olvidemos que en el tema de la seguridad informática debemos tener un centro de control de CCTV. El CCTV es un circuito cerrado de televisión que debe estar colocado en la empresa en lugares estratégicos, sobre todo donde se hace la consolidación y la desconsolidación de los contenedores, ¿no? Porque es ahí donde se graba todo el proceso de contenedorización, que son 4: la paletización, la unitarización, la contenedorización y el precintado final, con el precinto de seguridad, el High Security Seal, de la ISO 17712. Esto nos da la seguridad de que se está cargando el contenedor, se está consolidando la carga de forma, digamos, normal, sin ningún tipo de, digamos, actitudes extrañas que nos conlleve a pensar que algo está sucediendo, porque todo eso se graba. ¿A través de qué? De un centro de control que no va a estar en el lugar de los hechos, sino va a estar en un lugar designado por el gerente de seguridad de la empresa para poder captar todo el proceso de consolidación de la carga en el contenedor. Aquí tengo que decirles algo. Cuando se trata de contenedores, la grabación es permanente 24/7. ¿Ya? No se puede dejar de grabar en ningún momento, porque no olvidemos que la colocación de lo que para nosotros significaría algo, vamos a decir, de repente sin importancia, pues para el comercio internacional es demasiado importante. ¿Cuál es la actividad dentro de toda la empresa? Por eso es que cuando uno opta por el certificado BASC, el tema relacionado con la colocación de los CCTV, circuitos cerrados de televisión, con sus cámaras, no está colocado en un lugar donde uno lo desee. No, esto responde a un estudio de seguridad
de la instalación, al cual se le denomina hiper. ¿Y qué cosa es el hiper? Hiper es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto se hace antes de la colocación, en este caso, de los circuitos de televisión, como lo es también la seguridad perimétrica de la empresa, que también tiene que ver con el hiper. La seguridad perimétrica porque tiene que haber un control estricto de lo que ingresa y de lo que sale. No solamente en vehículos que vienen con carga, sino también, o convienen o salen con carga de la empresa, sino también en el tema de ingreso de vehículos particulares y ingreso de personas y salida de personas, ¿cierto? Entonces, de esa manera, hacemos un mapeo estratégico, obviamente, de todo el sistema de seguridad que funciona en la empresa y vamos a ver finalmente que tenemos el control. Obviamente también que acá tenemos que pensar que ese control es permanente, la grabación es permanente. Yo les dije que es 24/7. No hay día del año que se debe dejar de grabar. Y esto ya llega a ser finalmente una prioridad para la empresa. Sobre todo aquellas empresas que suelen exportar con una continuidad, ¿no? Y que pues tienen grandes cantidades y grandes volúmenes de carga que salen en contenedores. Entonces, es ahí donde se hace, donde tienen un proceso y del cual se deriva procedimientos de seguridad. Ya, eso es básicamente lo que es seguridad informática, el cual debemos tener cuando se trata, obviamente, de contenedores. Para todos los productos también, pero en este caso del contenedor tiene mucha más incidencia y tiene que haber procesos mucho más puntuales y mucho más exigentes. Tenemos también los robos, la piratería, que la piratería también se da aquí en el Callao. No crean que solamente se da en Somalia, ¿no? Porque en esa parte en el ingreso al Golfo de Hormuz, que sale al Canal de Suez para entrar al mar Mediterráneo, no solamente es ahí, sino básicamente también sucede en el Callao. La piratería está presente en el Callao, es otro problema que tenemos con ello, ¿no? Porque ellos atacan a las naves durante la madrugada, a pesar de tener seguridad, ingresan por el escobén de la nave en la proa, por la cadena por la cual está fondeada la nave en la bahía, e ingresan a las naves y ocurren asaltos y robos, inclusive secuestros, ¿no? Entonces, también es un problema nuestro. El polizonaje también es otro problema. En contenedores se ha descubierto, acá en el Callao, muchas, digamos, personas que han muerto dentro de los contenedores, o también algunas personas que por algún ruido a la hora de cargar el contenedor han tenido que bajarlo y al aperturar el contenedor se han encontrado con personas que están dentro de los contenedores y que, bueno, básicamente son aquellos que digamos, buscan un tema de irse al extranjero, a cualquier país, sin ningún tipo de documentación, ¿no es cierto? Aquí se ha visto estos casos, sobre todo en APM terminales, porque son cargas multipropósito, y lo que se respecta a los contenedores en varias ocasiones. Existe una trazabilidad de ello y por eso es que la inspección del contenedor antes de que se embarque tiene que ser exhaustiva. Siempre el contenedor, para que, digamos, funcione como tal, tiene que tener unas características. Esas características tiene como primer segmento que evita la ruptura de la carga. ¿Qué cosa es la ruptura de la carga? El que tenga que cambiarse de un contenedor a otro contenedor. Eso no va a existir. Porque esta herramienta nos da la flexibilidad de poder efectuar la consolidación de la misma en un determinado lugar, como es el almacén del exportador, o en su defecto, en un almacén temporal, o también llamado almacén extraportuario, ¿no? Y de ahí directamente, va a salir directamente, ¿hacia dónde? Hacia la terminal portuaria. No necesita ningún cambio de contenedor. O sea, vamos a decir, el contenedor como un envase no necesita cambio de envase. Sí lo podemos tener un poco más claro. El contenedor como tal va a hacer que la carga ingresada y ya con su precinto de alta seguridad, la ISO 17712, y con otros precintos que también lleva, precinto de línea, precinto de la naviera, precinto
del procurador de la agencia marítima, que es el que se encarga de la línea, de los buques de una determinada línea naviera en un determinado puerto, el precinto también del exportador, que son precintos de plástico que tienen un número, pero el precinto de alta seguridad es un precinto especial que se coloca en la parte inferior del contenedor. Tiene varias tipologías, obviamente, que lo veremos, ¿no? Cuando veamos el tema relacionado con los precintos, y vamos a poder observar cuántos tipos de precinto existe, ¿correcto? Permite el transbordo de un medio de transporte a otro. Es que esto se llama intermodalidad o también denominado multimodalidad. Esta fase se ejecuta cuando, digamos, el contenedor como tal puede pasar de un medio de transporte, no un modo de transporte, sino un medio de transporte a otro medio de transporte, sin cambiar tampoco de contenedor, sin cambiar de envase. El transbordo significa justamente uno de los aspectos más importantes dentro de lo que significa el trayecto del contenedor, o vamos a decir, la cadena logística del mismo que va a llevar finalmente al embarque de contenedor en la nave. Es resistente. ¿Y por qué es resistente? Porque puede ser apilado. La norma internacional nos dice que aquí debemos tener cuidado. ¿Cuál es el cuidado? El cuidado es que, si bien es cierto, es resistente porque permite ser apilado, pero es que tenemos que considerar que el apilamiento no significa que podamos colocar 8 o 9 contenedores o colocarlos como se nos ocurre, lo cual no es exacto. El apilamiento de contenedores, según las normas internacionales, debe efectuarse solamente incluyendo en una pila 3 contenedores llenos o 5 contenedores vacíos. Debo agregar aquí que desafortunadamente muchas empresas, muchos almacenes temporales no cumplen con este precepto. ¿Y cuál es la consecuencia de no cumplir con este precepto? Que simplemente apilan 6, 5, 7 contenedores llenos y lo que les pueda alcanzar de contenedores vacíos. No voy a decir el número, puede ser 8 o 7, y lo pueden ver ustedes, lo pueden apreciar ustedes, cuando hagan un trayecto por la avenida Gambetta, por la carretera Gambetta, ¿no? ¿Cómo es que están los contenedores apilados? Unos, que son muy poquitos, sí lo cumplen, y otros no lo cumplen. Y de repente nos preguntamos, ¿pero cuál es el efecto? Que si es 6, que si es 8. La respuesta, digamos, es tácita. El contenedor tiene una resistencia. Un contenedor está hecho para una utilidad de aproximadamente 15 años. Eso se llama vida útil remanente. El dueño del contenedor, si es la naviera, lo utiliza porque pertenece a ellos. Pero no solamente las navieras son dueñas de los contenedores. Hay empresas en todo el mundo que son personas jurídicas la mayoría, también puede ser una persona natural, no hay ningún problema, pues tienen una empresa de contenedores, una empresa que fabrica los compra fabricados, pero pertenecen a esa empresa. Y ellos los dan en charter, significa alquiler, a una empresa naviera que lo requiera. Este charter de contenedores se hace porque muchas veces la demanda de carga a nivel global sobrepasa la oferta de contenedores. Y eso sucede, porque inclusive podemos hablar de que los buques o las naves que son celulares, o sea, portacontenedores que no tienen plumas son grúas, ¿no? Básicamente traen contenedores llenos y vacíos y se llevan contenedores llenos y vacíos. O sea, no pensemos que la parte de la contenerización tiene que ser contenedor lleno. No, también se transporta contenedores llenos y también se transporta contenedores vacíos. Justamente porque existe un requerimiento para completar en cierto puerto una debilidad que hay en otro puerto. Porque tengo un cliente que me ha pedido 500 contenedores y yo solamente tengo 300 en la costa oeste sudamericana, por decir un ejemplo. Por eso es que la naviera dice, ¿dónde tengo más contenedores? Ah, tengo en Valparaíso, tengo en Buenaventura, y entonces a las naves que van a llegar ahí de mi naviera, yo les digo, recojan tú 100 y tú 150 y me lo traen al Callao. Y viniendo al Callao desembarcan los contenedores y completo lo que mi cliente en el Perú, acá en Lima, en el Callao, requiere. Por eso es que se transportan contenedores vacíos. No, pero vayamos al tema del apilamiento.
¿Por qué este apilamiento tiene que ser de esa forma? ¿Por qué el apilamiento tiene que ser 3 llenos y 5 vacíos? Tiene que serlo porque básicamente lo que se refiere a la vida útil remanente del contenedor está hecho para 15 años. Cuando uno apila más de lo permisible, lo que sucede es que el contenedor va achatándose. Claro, es imperceptible a la vista de quien lo mira, pero ya, como ayer comentamos en la última clase, el inspector ICL, ¿no?, de la International Institute Container Lessor, que es el inspector único calificado para hacer la inspección de los contenedores, va midiendo en cada puerto que va llegando, va haciendo la inspección y va midiendo las luces. Las luces son ese espacio que hay entre una parte y digamos, una parte, digamos, del travesaño, por ejemplo, con la plancha del contenedor. Y esa luz tiene digamos, un espacio máximo permisible que le va a dar la seguridad del contenedor. Cuando sobrepasa ese vacío, esa luz que tiene que haber, ya se considera que el contenedor ha perdido su vida útil remanente. Y esto es, ¿por qué? Porque cuando llegan las terminales portuarias se le apila más de lo que dice la norma. Entonces, por lo tanto, uno no se da cuenta, uno no va a decir ha sucedido en Rotterdam o en Hamburgo o de repente en Amberes o en Antwerp o en Felixstowe. No se sabe dónde ha sucedido, pero con el tiempo se ha ido achatando y lo que va a suceder aquí es que ese contenedor va a llegar un momento, con 5 años de antigüedad, va a tener que salir del mercado. Porque una vez sobrepasada esa luz o ese espacio entre el travesaño o el parante y la plancha del contenedor, ya no va a ser útil para el transporte de carga. Aquí debo señalar algo importante. Digo, debe ser, pero muchas veces no lo hacen, porque inclusive así todo lo siguen cargando el contenedor y vemos que ahí están, digamos, en todas partes, ¿no? Las frecuentes accidentes de desfondaje que existen con los contenedores. No es porque ha habido una mala maniobra del ship, vamos a decir, del o el short to shore, o gantry crane, o llamado también la grúa pórtico de muelle, o el reach stacker. No, ha sido porque ese contenedor ya pasó su vida útil remanente y, aunque no tenga 15 años de antigüedad, no ha sido sacado de vigencia por el inspector ICL. No ha informado y el contenedor siguió cargando y ocurrió un desfondaje del contenedor, que sí sucede en el mundo, y 1, se perdió el contenedor, 2, se perdió la carga. Ahí, bueno, ya es un tema relacionado con una controversia que va a suscitarse entre comprador, vendedor y la terminal, y eso va a llevarse obviamente a un arbitraje seguramente, porque dependiendo del monto perdido por la carga y del daño que ha hecho la terminal, va a tener que ser, de acuerdo a la calificación que hagan los árbitros, va a tener que ser subsanada con una indemnización, ya sea al dueño de la carga o ya sea a la terminal, ¿cierto? Entonces, ahí es una investigación que se hace, como les digo, se hace a través de un arbitraje, ¿correcto? Entonces, no es tan, digamos, tan sencillo el apilar contenedores porque tengo que hacerlo y apilo los que yo necesito. Eso dista mucho de la realidad. ¿Ya? Tiene carácter permanente porque permite ser almacenado y reutilizado muchas veces, ¿no? Como les digo, la vida útil remanente del contenedor es 15 años y pues por lo menos tiene que durar unos 12 años, por lo menos. Sabemos que no todos los terminales portuarios en el mundo respetan esta norma, pero yo creo, o podemos permitirnos pensar de que en todos los puertos hay administradores portuarios que están a cargo de estas coyunturas. El problema surge, y sinceramente, porque no existen en muchos puertos o muchos terminales portuarios de algunos puertos, no existen administradores portuarios que son los que hagan la gestión de la terminal portuaria y por ende ellos conocen perfectamente cómo se maneja un contenedor, conocen perfectamente cómo se debe hacer la inspección del mismo y saben qué documentos son los que se deben digamos, de instalar o se deben de entregar para asegurar que el contenedor esté en las condiciones que se requiere. Un contenedor, cuando se descarga, no puede volverse a cargar de inmediato.
tiene que pasar por un proceso de inspección. ICL, un proceso de reparación. Si hay que hacer desinfectado, se hace, reparación se hace, parchado, se hace, si hay que cambiar la puerta, se cambia, si hay que cambiar un elemento de seguridad, también se cambia. Al final sale con un EIR de salida, donde indica que el contenedor está en óptimas condiciones para ser cargado nuevamente. Si no tiene este documento que se llama EIR, cuyas siglas significan Equipment Interchange Report, ¿no? Recibo de intercambio de contenedores, no podría o no se debería recepcionar un contenedor que no tiene esta certificación. ¿Ya? La versatilidad es porque puede moverse de un lugar a otro, tiene los dentro de la terminal portuaria o fuera de ella, ¿no? Puede moverse a través de un reach stacker, que es la superestructura portuaria que lo puede movilizar fuera de la terminal, o un vehículo denominado track container, ¿no? Que es el que va a poder llevar el contenedor de un lugar a otro, de un origen a un destino, en el territorio, ¿no? Y es versátil porque puede llevarse a cualquier lado, y siempre y cuando tengamos la superestructura portuaria, pues va a poder manejarse sin ningún inconveniente. Tiene dispositivos que facilitan su manipulación, sí, ¿no es cierto? Como las cantoneras. Las cantoneras son elementos, son denominados también esquineros, que son unos cuadrados que tienen una medida específica, que van a proveer esa facilidad para que el STS, o sea, la grúa pórtico de muelle, a través de su sprugger, pueda enganchar unas piñas en las esquinas del contenedor, y estos a su vez giren 90 grados a lo que llamamos twist lock, y aseguren el contenedor y lo puedan izar significa levantar, y lo puedan llevar a la nave a colocarlo en su celda, buques celulares, o de lo contrario, hacer la descarga del mismo al muelle, donde va a haber un track container o un terminal track que va a esperar al contenedor, que también va a tener unas piñas, y va a hacer el mismo procedimiento de enganchar el contenedor para que no se pueda caer, digamos, del vehículo. Entonces, estos dispositivos de seguridad son, obviamente, esto pertenece a la ISO 6336, que es la ISO de la fabricación de contenedores, en la cual es específica que del contenedor debe tener estos dispositivos. Uno de los dispositivos de seguridad más importantes, que son las cantoneras, o también llamados esquineros, que tiene 8, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. También existen unos elementos de seguridad en la puerta, ¿no? Como son las barras de cierre, que son 4, y las, digamos, y las armellas que van a ser las que van a asegurar el contenedor, ¿no es cierto?, de las puertas, para que en ellas puedan ir los precintos de seguridad. Siempre existen funciones, ¿no? Y las funciones del contenedor como tal pasan básicamente por señalar que sirve como una unidad de carga para el transporte combinado, es decir, la multimodalidad es una de sus funciones, sin desmedro de otros tipos de funciones que pueda tener, pero es justamente esta versatilidad la que pues hace del contenedor un elemento importante, porque con digamos, como una unidad de carga, pues reducimos costos, tiempos y riesgos. Es diferente transportar una carga en contenedor que transportarla en una, digamos, como carga suelta. Es por eso que el contenedor tiene la vigencia, la validez y la importancia hoy en día en el ámbito comercial. Casi todos los productos hoy en día se transportan vía, digamos, contenedores. Dijimos y nombramos ayer de que inclusive algunos minerales tienen ese comportamiento, me refiero al comportamiento de que son llevados hoy en día a través de contenedores. Hay unos contenedores que se llaman open site, que son básicamente utilizados para la carga y descarga de minerales, ¿cierto? Sirve como embalaje, ¿no? Esto permite lo que se llama el servicio door to door. El servicio door to door no es un Incoterm. El servicio door to door es, yo saco el contenedor desde tu fábrica, ¿no es cierto?, con todos ya
me refiero precintos de seguridad y con la volante y la autorización de embarque, la saco de tu fábrica y la llevo a la terminal portuaria directo. Eso se llama carga directa. Cuando es servicio door to door es así, puerta a puerta. Lo llevo a la terminal portuaria, ingreso a la terminal portuaria, paso balanza, paso escáner del contenedor y me dirijo, obviamente, al buque en el cual, y obviamente la información en qué muelle está, qué buque es, yo ya la debo tener, porque además de eso se debe portar una copia del BL, ¿no es cierto?, donde me va a indicar a mí qué buque es y dónde está, me lo van a proporcionar en la terminal. Me dirijo a la nave y es con una cita, porque hoy día el embarque de contenedores se maneja por citas. A tal día y tal hora se embarque tu contenedor, porque eso es lo que se ha coordinado con el buque en la secuencia de embarque de contenedores que tiene. Esto se hace para facilitar, digamos, para que no existan los famosos cuellos de botella, ¿no? Que todos los vehículos llegan a la puerta de la terminal y todos quieren ingresar al mismo tiempo, porque tienen carga de contenedor para una determinada nave. Pero ya con las citas se va a flexibilizar, se va a, digamos, a diluir esta congestión y convertirla en un embarque más ordenado. Entonces, esto hace que el contenedor rutee hasta el muelle donde está el buque y inmediatamente pueda ser embarcado a través de la grúa pórtico de muelle. Entonces, y de acá, del muelle, se embarca y el buque va a destino, obviamente, y de ahí pues hasta su destino final, hasta el almacén del importador. Pero el door to door no se queda en origen, también ve la parte del tránsito de la carga, o mejor dicho, en el tema relacionado con qué día sale del terminal en origen, qué día va a llegar al terminal en destino. Y de ahí tiene que tomar la posta el que está realizando la cadena logística, ¿no? Que puede ser un freight forwarder, ¿no? Ese mismo va a tomar la carga en destino y va a pasar toda la tramitología de operaciones y documentaria, ¿no? Para poder llevarla, impuestos pagados, aranceles pagados, me refiero, hasta el almacén del importador. ¿Por qué digo que no es un Incoterm? Porque este hace el servicio completo y adicionalmente a ello, pues está fuera del DDP, ¿no? Fuera del DDP. Esto significa que afuera del DDP hay un servicio adicional logístico que significa llevar la carga hasta el almacén del importador. Es decir, en este caso, ¿no es cierto? Fuera del Incoterm, repito y pongo énfasis en eso, fuera del Incoterm, en mi contrato de compra-venta internacional que voy a manejar con mi cliente, yo le voy a decir que mi contenedor, el contenedor o los contenedores que me vas a enviar, yo quiero que me lo envíes en un modelo logístico de door to door. Entonces, yo ya sé que mi cliente me ha dicho, va a ser un door to door, o sea, yo lo voy a fabricar, yo lo voy a hacer, yo lo voy a embalar, empacar, voy a hacer el packaging, ¿no es cierto? Y voy a darle el valor agregado, lo voy a contenedorizar en las fases del contenedor, voy a costear digamos, todos los costos de exportación, ¿no es cierto? Y a pesar de que mi contrato dice FOB, donde la responsabilidad mía va a ser transmitida al importador cuando mi carga esté dentro de la nave en origen, yo sigo con la responsabilidad, pero es un paralelo, de llevarle la carga hasta su destino final. Él se encarga de pagarlo, pero de transportarlo, es decir, como un servicio paralelo, yo lo voy a hacer. Eso obviamente tiene que estar inscrito y bien detallado en el contrato de compra-venta internacional. Este es un sistema que normalmente se hace cuando el importador pues no quiere saber nada con el tema de que, bueno, yo quiero que me toques la puerta y me entregues mi carga. Nada más, lo que tenga que pagar, donde sea el Incoterm que nosotros quedemos, ya yo lo pago. Mando el dinero, mando a mi representante, cuánto es, y yo lo pago. Pero yo quiero que me dejen la carga acá y yo no me quiero ocupar de nada. Eso significa un door to door. Facilita el almacenamiento y el apilamiento, agiliza la manipulación en todos los tramos y la conservación de la calidad de la carga de origen hasta el destino final. Así como tiene vulnerabilidades,
no tiene funciones, tiene también beneficios. Estos beneficios del contenedor como tal pasan por diferentes aspectos. Puestos los más importantes, podemos indicar que son métodos de transporte que han venido creando mayores volúmenes de comercio entre países. ¿No es cierto? El contenedor ha reducido considerablemente los costos. ¿No es cierto? Porque aquí estamos hablando de costos de qué. Uno se pregunta, sí, pero ¿costos de qué? Ah, costos de manipulación de la carga, o sea, estibadores. Costos de transporte de varios tipos de trucks, es decir, menores costos en cuestión de transporte de la carga. Cuando transporto en mayores volúmenes, hago economía de escala. Entonces, cuanto mayor volumen de carga, menos costos me van a cobrar. ¿Correcto? Entonces, también costos digamos, el contenedor tiene un menor costo que el volumen de carga suelta que se puede embarcar en una nave. Entonces, todas estas consideraciones, digamos, dependiendo del volumen de la carga, vamos a tener costos que son mucho más beneficiosos para tanto el transportista como también el que va a hacer el transporte, o sea, el exportador o el shipper, en todo caso, ¿no? Que es el embarcador. Uno de los principales beneficios del uso de contenedores es la habilidad de la industria naviera para reducir efectivamente las tarifas. Va en relación directa a lo anterior. Hoy día ya tenemos naves triple E que tienen sistemas automatizados digamos, de navegación y funcionan única y exclusivamente con grúas pórtico de muelle. Estas naves, si no hay grúas pórtico de muelle, básicamente no podrían desembarcar sus contenedores. Pero hay hoy maquinarias portuarias especiales, como por ejemplo las Liebherr. Liebherr es una grúa muy grande, ¿no? Una grúa de bastante dimensión, que puede realizar, digamos, la carga y descarga de contenedores de un buque portacontenedores puro. A eso se llaman celulares. ¿Por qué? Porque no tienen plumas. Plumas son grúas. No tiene grúas. Entonces, no hay forma de que el buque desembarque contenedores. No hay forma. Entonces, tiene que trabajar con una grúa pórtico de muelle. Y si no hay grúa pórtico de muelle, pues tendrá la posibilidad de trabajar con otra grúa que tenga la terminal de grandes dimensiones que pueda sacar ya casi manualmente los contenedores. Manualmente digo porque tiene que engancharse a un spreader manual y tiene que engancharse al contenedor, pero esto ya equivale a más mano de obra, una descarga muy lenta, es decir, disminuye considerablemente la productividad. Disminuye considerablemente la productividad. Y al disminuir la productividad, entonces va a haber mucho más tiempo de permanencia de la nave en el muelle, lo que va a contribuir a que la nave tenga sobrecostos. ¿Sobrecostos en qué? Evidentemente que si una nave permanece más tiempo en un muelle, la liquidación de la cual va a ser objeto la nave va a ser mucho mayor que si la terminal hubiera tenido grúas pórticos de muelle y la productividad de la misma hubiera sido mucho mayor que la de esa grúa que me proporcionaron a través de un spreader manual. ¿Qué quiero decir con esto? Una grúa pórtico de muelle con un buen gruero, ¿no es cierto? Me refiero a la shore to shore, o STS, o grúa pórtico de muelle, o gantry crane, como quieran llamarlo, nos va a indicar que puedo tener una productividad de 35, 32, 33, 34 teus por hora. Sin embargo, con una grúa Liebherr, es una grúa del muelle, que puede también ejecutar la función de carga y descarga de contenedores de una nave, no va a pasar de 12 a mucho 15 contenedores por hora. ¿Eso qué significa? Significa una productividad de la mitad de lo que es cuando trabajamos con STS, o sea, con grúas pórtico de muelle. ¿Y eso qué significa? Al tener una productividad que va a ser la mitad de lo que normalmente debería ser con grúas pórtico, eso va a hacer que el tiempo de permanencia de esa nave en el muelle va a ser el doble. Y al ser el doble, recuerden que hemos dicho que al ser el doble, ¿qué es lo que va a pagar? Mayor liquidación. ¿Liquidación de qué? Liquidación de naves.
la nave va a tener que pagar el doble. ¿Por qué? Por el tiempo que ha permanecido en la terminal portuaria. Ojo que esto es un tema muy importante, porque una nave portacontenedores, ¿no es cierto?, trabaja con lo que se llama el Port of Calls. Port of Calls es lo que denominamos en el argot marítimo y portuario, pues el itinerario de las naves. La nave tiene un itinerario, una hora de llegada, una hora de salida. ¿Por qué? Porque si se trata de contenedores en puertos como el nuestro, tipo Callao, que tenemos arriba un puerto hub, que ustedes ya saben que el puerto hub es un puerto de transbordo de contenedores, donde llegan naves transoceánicas, va a tener una ruta específica y costos de flete específicos y horas de ingreso y salida especificadas en su port of call. Entonces, no se puede demorar más del tiempo que está inscrito en el port of call. Ahora viene la pregunta, si el muelle, en el supuesto caso, en el hipotético caso de que no haya grúas pórticas, va a tener que utilizar otro tipo de grúas, si los tiene. ¿Cuál es la actitud de la naviera? Y con esto cerramos este tema. Simplemente la naviera, muchas veces, porque eso ha sucedido en el terminal portuario del Callao, y así sucede en todos los terminales portuarios, simplemente la naviera le ordena al capitán de la nave y le dice, ¿sabes qué? Ya no dejes los contenedores en ese terminal, porque bueno, tenía 2 grúas, se han malogrado, no funcionan, entonces ándate al siguiente puerto en directo. ¿Se puede tomar esa decisión? Sí, sí la puede tomar unilateralmente la naviera. Obvio que después viene ya la contraparte, que es la contraparte legal, que dice, ¿por qué no dejaste mi carga? ¿Por qué se fue? Lo deja en Arica. Muchos contenedores han quedado, los han bajado en Arica, y en Arica se lo han tenido que traer por tierra. ¿Pero qué significa esto? Sobrecosto del transporte desde Arica hasta el Callao. Pero es que no hay otra forma, porque la naviera tiene que cumplir con un itinerario. No olviden que al trabajar con Puerto Hub, trabajan en conferencia marítima una serie de navieras que se unen en un holding para, a través de la fidelización, llevar carga como buques alimentadores a puertos alimentadores, como vimos el día de ayer. Y obviamente de los puertos alimentadores hacia los buques alimentadores y estos al puerto hub, para que la nave interoceánica regrese nuevamente y se lleve esa carga. O sea, es algo cíclico. Entonces acá está la respuesta de por qué tiene que cumplir con los tiempos. Si lo dejan en Arica o Antofagasta, en Iquique o de repente en Guayaquil, pues ya el dueño de la carga va a tener que costear el flete terrestre de traer la carga desde esos lugares conexos al territorio peruano, pero pagando un sobrecosto. Eso es lo que debemos evitar. Por eso es la importancia del contenedor y de tener una superestructura portuaria permanente, ¿no es cierto?, con mantenimiento preventivo, que esté operativa 24/7. ¿Correcto? Reduce los tiempos del transporte, claro que sí, a reducir la mano de obra, a reducir el manipuleo de la carga, ¿no es cierto? Digamos, conlleva a una reducción de tiempos en la carga y la descarga, ¿no? Al tener grúas pórtico de muelle y ser buques celulares, se simplifica el tiempo del transporte de la misma, ¿no? Hizo posible el sistema intermodal, es el cambio básicamente de un tipo de transporte, un medio de transporte a otro medio de transporte. Puede ser de truck, container a ferroviario y de ferroviario a buque, puede ser de truck container a buque, puede ser de ferroviario a, digamos, a truck container. Basta que exista un cambio de modo de transporte para que podamos hablar de multimodalidad o intermodalidad. Ya, esto se ve mucho en el tema de contenedores. El tema de contenedores es un mundo paralelo, comercialmente hablando, ¿cierto? Porque simplifica, así como que simplifica muchas cosas en el comercio exterior, también pues uno si no conoce bien cómo es el tratamiento del mismo, si no sabe negociar los costos de flete con las navieras, etcétera, pues puede tener costos altos que conlleven a la resolución de no querer embarcar más, lo cual es un error, ¿no? Construcción de naves especializadas para transporte de contenedores.
el incremento y la demanda de carga a nivel global ha hecho que en el transcurso del tiempo, conforme se fue incrementando los volúmenes de carga, o sea, la demanda de carga, hecha la predicción de la demanda futuro, pues la evolución de las naves ha ido en incremento, hasta convertirse en naves tipo Handy, que son de la segunda generación de naves, de 500 a 1500 TEUs, a pasar hoy en día a naves de 24.000 TEUs. Las navieras no van a fabricar contenedores, o perdón, buques portacontenedores o container ship, también llamado vessel container, porque se les ocurrió. Las navieras fabrican o mandan a fabricar buques cada vez más grandes porque ellos hacen una predicción de la demanda, porque estudian el hinterland de los terminales portuarios y de los puertos. ¿Qué cosa es el hinterland? El hinterland es la zona de influencia del terminal portuario. Una naviera no va a entrar a un puerto definitivamente si no hace el estudio previo del hinterland. ¿Qué cosa es lo que tiene en el interior del territorio? Agroindustria, minería, ¿cuál es lo más fuerte? Entonces, yo voy a decidir como naviera entrar a ese terminal. Y voy a ponerle fuerza, ¿qué? A la carga y descarga al transporte por contenedores. O sea, vamos a decir, la carga contenedorizada. Entonces, las naves especializadas en este sentido han crecido entonces por el incremento de la demanda, por ese 90% del comercio mundial que se va vía marítima hoy en día en el mundo. Y esto va a seguir creciendo. Tenemos naves de 24.000 TEUs, y hace un mes que ha salido, como les comenté, la HMM Algeciras, que hoy en día es la nave más grande del mundo, de la Hyundai Merchant Machine, que navega, como este tipo de naves lo hace, solamente de puerto hub a puerto hub. Es por eso que se nacen los puertos hub y los puertos alimentadores, ¿no es cierto?, para llevar contenedores. Este tipo de carga contenedorizada son las únicas que tienen estas, digamos, que se ha tenido que crear en el transcurso del tiempo, estas modalidades de transporte de cargas de contenedores. Esto no vale ni para minerales, ni para graneles, me refiero a buques mineraleros, graneleros, gaseros, quimiqueros, pasajes, u otro tipo que existan. Solo y únicamente es para transportes contenedorizados, o sea, de contenedores. Nacen los puertos hub como centros concentradores de carga de transporte, pero de contenedores, ¿no?, que no salen de la zona primaria de la terminal portuaria, que no se nacionalizan, que permanecen ahí para hacer el transbordo a otras naves, denominadas naves alimentadoras o feeder, que va a llevar esos contenedores a puertos menores cercanos al puerto hub, en una determinada región geográfica. Eso es lo que ha hecho también el contenedor. Y finalmente, pues da la seguridad a la cadena de suministros, esa cadena que controla y supervisa todas las actividades que se realizan a través de la cadena logística desde el commodity, ¿no? Desde el commodity. ¿Y qué verifica? Pues la cadena de suministros. La cadena de suministros verifica qué calidad tiene el producto, el commodity, cómo se transporta hasta el almacén del exportador, cómo se hace el proceso, digamos, del valor agregado, cómo se hace el packaging en el almacén del exportador. Packaging es el diseño del etiquetado y el envasado, para poder posteriormente pasar al embalado y el empacado. Lista la carga y todo el proceso hasta el terminal portuario. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué dice que es seguridad de la cadena de suministro? Porque proporciona, obviamente, un contenedor va a proporcionar esa seguridad que necesita para poder llevar el producto en la mejor calidad posible, en el menor tiempo posible y con la menor mano de obra posible, disminuyendo costos, tiempos y riesgos. ¿Correcto? Bueno, esto es hasta lo que hemos llegado el día de hoy, y el día de mañana continuaremos con nuestra tercera sesión. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.